a recuperar nuestra patria. Y termino este programa especial con el testimonio de una mujer que lucha incansablemente contra el comunismo y que ha sufrido en su familia el crimen atroz del asesinato de su padre. Bienvenida para cerrar este programa. Orgullosamente lo puedo decir, mi amiga Rosa María Payá. Bienvenida, Rosa. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Y muchas gracias por hacer esta conmemoración, este tributo a las víctimas del comunismo en las Américas y sobre todo en Cuba, ¿no? Rosa, hoy estamos tratando de demostrar cuánta falsedad hay en toda la ideología comunista, de cuánta mentira, de cuántos crímenes se ocultan detrás de estas buenas intenciones remarcadas, entre comillas, paréntesis, corchea y todo lo demás. Hemos hablado con varias víctimas del comunismo y contigo quiero hablar, además de como activista de Cuba Decide, como además de luchadora incansable por los derechos humanos, quiero hablar también con la hija de Osvaldo Payá, esa joven que recibe un día la noticia de que su padre fue asesinado luego de que lo denunciara él en su propia boca innumerables veces. ¿Cómo se vive esto? Mira, se vive con mucha frustración, la falta de el no poder obtener una justicia durante 8 años, ¿no? Hace 8 años que asesinaron a mi papá, hace 8 años que por órdenes de Fidel y Raúl Castro directamente, agentes de la seguridad del Estado cubano asesinaron a mi padre, a Harold Cepero. Harold tenía 32 años en ese momento, era un joven brillante, un gran amigo, y nosotros los perdimos a los dos de un tirón en cuestión de horas. Es muy difícil para mi familia. ¿Cómo fue la familia? ¿Cómo fue ese momento, Rosa? ¿Tú recuerdas? Perdóname que yo trate de hurgar un poco, quizás en cosas que tú has tapado para luchar, pero es importante, creo yo, que la gente sepa que duele, que hay gente, hay familias, hay hijos, hay esposos, hay madres, hay padres que duelen. Y los comunistas no respetan ni la familia, ni la libertad, ni la decisión del libre pensamiento. ¿Cómo fue ese momento, Rosa? No la respetan y además no pueden vivir con ella. No pueden vivir con la diferencia, no pueden vivir con los que dicen la verdad, no pueden vivir con los que tratan de luchar por cambiar las cosas. Como no pueden lidiar con ellos, tratan de silenciarlos, de matarlos, y eso hicieron con mi papá el 22 de julio del año 2012, Ale. Mi papá había sufrido ya muchas amenazas de muerte, de manera casi rutinaria, casi cotidiana. A mi papá le hicieron al menos 2 atentados, y digo al menos 2 porque yo conozco más. Desde zafar los clanes del auto que tenía mi familia, estamos hablando de un Volkswagen del 64, ¿no? De una guaguita BW toda desbaratada, que era lo que nosotros teníamos. Le zafaban los clanes a las ruedas para que se salieran cuando él estuviera manejando. Eso pasó con nosotros 3, con mis hermanos chiquitos dentro del carro, mi mamá y mi papá. O sea que la idea es matarlos a todos. Un mes y medio antes del atentado, donde finalmente tuvieron éxito y asesinaron a mi padre, volcaron esa misma guaguita BW en el centro de Calzada del Cerro y Boyeros, que es una intersección súper transitada y amplísima en Ciudad de La Habana. Volcaron esa guaguita con mi mamá y mi papá dentro. Mi mamá y mi papá no murieron en ese momento por un milagro de Dios, porque el auto se volcó y se arrastró varios metros por el centro de Calzada del Cerro. De milagro no venía nada por la senda contraria, y en ese momento, de milagro, salvaron la vida, y había sido un agente del Estado que les había golpeado por detrás. Cuando llegaron al hospital estaba rodeado igual de agentes de la policía y de la seguridad del Estado. El que los había golpeado fue amenazarlos con un arma
detrás en el pantalón. Eso pasó solo un mes y medio antes, ¿no? Y el 22 de julio, ese domingo 22 de julio, nosotros nos habíamos despedido de mi papá a las 6 de la mañana. Yo me despedí de mi papá y de Harold en la puerta a las 6 de la mañana porque todos los demás estaban durmiendo. Y a las 2 de la tarde empezamos a recibir los mensajes de texto de los amigos nuestros que estaban en Europa y recibían los llamados de auxilio de los sobrevivientes extranjeros que viajaban con mi papá y con Harold. Mensajes de texto que decían: auxilio, estamos rodeados de militares, un auto nos embistió y nos sacó de la carretera. Después el silencio, después no poderse comunicar con los sobrevivientes, no poderse comunicar con nadie, que no nos respondiera el hospital, que no nos respondiera la policía, que no les respondieran a los amigos nuestros en Europa. Y después saber todo lo que pasó, ¿no? Amigos nuestros en Granma que entraron, que lograron llegar al hospital antes de que hicieran el cerco, hicieron un cerco de varios círculos de policía y de agentes de la seguridad del Estado. Nadie podía entrar ni salir del hospital. Después supimos todo lo que pasó en el hospital, después supimos que a Harold lo dejaron morir sin atenderlo. Varios testigos vieron a Harold en una camilla y no lo atendían. Los testigos los sobrevivientes explicaron que mi papá y que Harold estaban vivos después del golpe, que un auto los embistió. Un auto de la seguridad del Estado los embistió y los sacó de la carretera. Los testigos en el hospital, no estoy hablando de los sobrevivientes extranjeros, sino de las personas que estaban en el hospital, tanto personal médico como los 3 amigos nuestros que lograron entrar antes del cerco, tuvieron acceso incluso a las primeras informes de la policía, porque con operación de la seguridad del Estado al fin no todo el mundo estaba al tanto y también llegaron policías al lugar a cubrir lo que fuera que hubiera pasado, y ahí en el hospital se leyeron esas primeras actas, y en las primeras actas se hablaba de varios autos que estaban en el lugar, se hablaba de un Lada rojo, se hablaba de que uno de los extranjeros estaba gritando: ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué nos están haciendo esto? Todo esto lo sabemos por la primera acta de la misma policía en el hospital, por supuesto un acta que después desapareció y no la pusieron en el juicio. Y así nos enteramos casi a las 5 de la tarde, después de llamar incontables veces al celular de mi papá. Una supuesta médico forense respondió al celular para decirme a mí, ¿no? Para decirme que había un fallecido y colgarme el teléfono inmediatamente, ¿no? Eso fue el único contacto que ellos tienen contigo, que tú llamas a tu papá incesantemente y te contesta alguien y me contesta un médico forense, lo cual no tenía ningún sentido, porque en el supuesto lugar de un accidente lo que tenía que haber es paramédicos, claro, y personal de emergencia, claro, para salvar vidas, ¿no? Claro, exactamente, asistiendo a las personas, ¿no? Pero además eran ya más de las 4 de la tarde. Mi papá, el cuerpo de mi padre no tenía que estar en el lugar de los hechos, tenía que estar en el hospital hacía horas. En fin, fue un día terrible para todos nosotros. Y un asesinato monstruoso que muestra una vez más el rostro de lo que son capaces de hacer los que hoy celebran, a los que hoy celebran en Nueva York y que pretenden acabar también con la democracia en Estados Unidos y en toda la América y en el mundo entero. Rosa, esto te da más fuerzas para luchar. Esa mujer que vemos llena de valor, llena de decisión, llena de en busca de la justicia, ¿sientes que está iluminada por el espíritu de tu padre? Yo confío en que él nos guía, yo confío en que él me ayuda en esta lucha que tiene una razón, o una de sus razones más importantes en la detención de esta impunidad, ¿no? En la detención del crimen, en buscar justicia, no solamente por lo ocurrido a él y a Harold, sino para que no le pase más a ningún cubano, ¿no? Para que no haya más mujeres cubanas que se quedan sin papá o sin esposo
es muy importante que los cubanos asumamos esa motivación y esa causa, porque es la causa de todos los cubanos, porque el crimen contra mi papá fue un crimen contra todos los cubanos, claro. como fue el crimen contra los niños en el remolcador 13 de marzo, como fue los machetazos contra Sirley, como ha sido el inocularle SIDA a Ariel Ruiz Urquiola, como han sido los 4 pilotos que salvaban cubanos en el estrecho de la Florida y que derribaron cobardemente, como han sido los miles, los casi 8.000 que están documentados, pero probablemente muchos más, de ejecuciones arbitrarias del régimen cubano nada más en territorio nacional cubano. Todos los cubanos estamos en riesgo, incluso los que no tienen todavía la determinación de levantar su voz para exigir un cambio en Cuba, esos también están en riesgo. Lo estamos viendo todos los días en las calles, ¿no? Lo estamos viendo en una Cuba donde no hay nada que comer y tienen la audacia de venderle la comida en dólares, en los dólares del imperialismo, le están vendiendo la comida a esos cubanos que nunca los ganan ni tienen cómo ganarlos, ¿no? Todos los cubanos están en riesgo y por tanto terminar con esa maquinaria del crimen, con esa maquinaria de la muerte, es responsabilidad de todos los cubanos y por eso yo creo que sí, que mi papá nos ayuda en ese camino, ¿no? Mi papá y todos los que han caído buscando una mejor Cuba para todos los cubanos, pero no es solo terminar con la impunidad y encontrar justicia, realmente no es lo único que me mueve, ¿no? Yo estoy convencida de que nosotros podemos derrocar al castrismo y alcanzar la liberación del pueblo cubano. ¡Bravo! No es una lucha ingenua, no es que no me queda otro remedio que hacer esto, no. Tú, yo y todos podríamos estar haciendo otra cosa, pero no tiene sentido. Lo que tiene sentido es cambiar ese sistema, porque podemos hacerlo. Depende nada más que de nosotros y de nuestro esfuerzo. No digo que sea fácil, no digo que esté exento de riesgos, no. A mi papá lo mataron hace 8 años y a Harold también lo mataron hace 8 años y han matado a otros. No digo que esté exento de riesgo. Creo profundamente que en este momento estamos más cerca, que tenemos una posibilidad de éxito y que esa gran verdad que es aplastante y que está sobre todos los cubanos, pero sobre todo sobre esa dictadura, esa gran verdad de que esa dictadura no tiene absolutamente nada que ofrecer, nada que darle al pueblo cubano, no tiene ninguna propuesta. Esa gran verdad que choca en el rostro de todos los cubanos que hoy no tienen nada que comer, esa la podemos transformar, porque el pueblo cubano sí tiene propuestas para sí mismo, porque el pueblo cubano sí tiene un futuro, ¿no? Y el futuro ha de ser de nosotros, ¿no? El futuro ha de ser de los que quieren cambio, el futuro ha de ser de los que quieren construir un país donde quepamos todos, ¿no? Sin más exclusiones. Y eso lo podemos construir ahora, ¿no? Y eso se logra. Esa violencia y esa represión es síntoma inequívoco del miedo que tiene este régimen, conociendo que ese pueblo, 1, no los quiere y 2, no los va a tolerar mucho más. Y eso se logra, Rosa María Payá, únicamente con un cambio de sistema. Gracias. Gracias por tus palabras y gracias por abrirnos el corazón. Hoy que estamos tratando de decirle al mundo entero, el socialismo y el comunismo no es el camino. Gracias. Muchas gracias. Gracias por hacer esto. Señores, me voy, pero les pido por favor que compartan este programa especial. Tenemos que alzar nuestras voces y decirle definitivamente a los castrocomunistas, a las ciberclarias, a los comunistas del mundo, a los acólitos de la corrupción y el crimen, decirle, no les tenemos miedo, no nos vamos a callar y este es el año de la liberación. Como mismo los tenemos en el piso, es el momento de acabar de rematarlos.